lo que dijo el Chinito, pela su cuello, ¿verdad? Se murieron, ¿por qué? No, es que no es porque si el Señor matara a todos los que le roban, no estaría vivo. No, por lo que había en su corazón, porque en su corazón hubo la maldad de querer, ¿sí? Bien, vimos entonces que el resultado de esto, hermanos, trajo, de los últimos versículos decía, trajo temor. Decía que muchos entonces tenían temor, ¿verdad? Claro, imagínense después Pedro por ahí platicando con algún hermano, y usted cómo está, y usted ya trajo sus diezmos. ¿Usted ya cómo anda? ¿Usted ya trajo su ofrenda? No, que nadie quería mentir, ¿verdad? Entonces sí, claro que trajo temor, hermano. Pero vemos por qué pasó eso, lo expliqué, porque la iglesia necesitaba en ese momento ser ¿qué? Pura. Yo pregunto hoy en día la iglesia cómo tiene que ser. ¿Ha cambiado? ¿Algo ha cambiado? ¿Que hoy el Señor permite que la iglesia no sea pura? No. Hoy tiene lo mismo. El Señor espera que su iglesia siga pura. Siga así. Buscando siempre la santidad. El problema es, y yo lo dije hace unos días y lo voy a repetir, el problema no es que la gente se ha hecho hoy en día, hermanos, más santa. No, la iglesia se ha hecho más mundana, es lo peor. No es que la gente se ha hecho más clérica, es que busca más el clero, más el... No, eso no está pasando. Más bien la iglesia se está convirtiendo más mundana, no estamos más del lado del mundo, por eso se nos olvida lo importante. Bueno, eso ya lo vimos, es nada más para poder retomar el tema. Vimos entonces que esos hombres vinieron, los alguaciles, empezaron los apóstoles a hacer muchas señales, veíamos que incluso la gente siempre con su misticismo y todo eso, hasta pase Pedro con poquito que le dé la sombra, cuando pase se va a sanar. Vimos que no era la sombra la que sanaba, era que el poder de Dios, ¿verdad? Trabajando a través de Pedro, los apóstoles hicieron milagros, señales, y dice incluso que ¿dónde les gustaba a ellos venir? Ahí, ¿verdad? Al puerto de Salomón, dice, ¿verdad? Lo veíamos, al templo. Bien, pero dice entonces que las autoridades fueron, las autoridades, hermanos, les voy a platicar un poquito. Me encantó lo que en la escuela dominical el hermano abundó un poquito en ese tema de los saduceos, de los fariseos. A veces leemos ese tipo de cosas y no sabemos ni quiénes eran, ni qué hacían, ni por qué estaban ahí, pero tienen todo un propósito. Los fariseos, hermanos, fue un grupo de judíos que nació en el momento en que el pueblo, el Señor fue llevado a cautiverio. Como no había el templo, y acuérdense que antes del cautiverio, ¿dónde era donde se celebraba todo? En el templo de Jerusalén. Al ser ellos desterrados, no tenían el templo para hacer sacrificios y todo eso. Entonces ellos empezaron allá, en aquellos lugares, ¿sí? Porque unos vinieron los persas y se los llevaron, los pueblos babilonios, unos al norte, otros al sur, y los dispersaron. Entonces los judíos, estando en diversas partes del mundo, empezaron a ellos leer la Torah. Estuvo bien, el propósito era muy bueno, empezar a leer, empezar a que la Torah, los 5 libros de ley, se llevaran y la gente conociera. Entonces empezaron a hacerlo en casas, se les llamaba sinagogas. Hasta el tiempo del Señor Jesús se le llamaba igual. Empezó bien todo. El problema fue que con el tiempo los fariseos empezaban a sentir orgullosos, empezaban a sentir, lo vimos en la escuela dominical quien estuvo, básicamente estamos repitiendo un poquito, se empezaban a sentir orgullosos, se sentaban arrogantes de que ellos eran los que enseñaban, y entonces lo que empezó bien se convirtió en ¿qué? En algo malo. ¿Sí? Se llenaron de orgullo, de soberbia. Yo lo mencioné en la escuela dominical, el ángel es muy hermoso, un querubín, muy hermoso, llamado el lucero de la mañana. ¿Qué pasó en él? Se llenó de orgullo, dice allá en Ezequiel 28, hasta que en tu corazón se encontró orgullo, egoísmo, soberbia, y entonces quiso ser como Dios, ¿verdad? Bueno, lo mismo le pasó a los fariseos. Entonces este era un grupo, pero vemos que en las autoridades la formaban, o el concilio estaba formado por saduceos. ¿Y por quiénes? Y por fariseos. Los saduceos eran otra jerarquía de básicamente judíos que también habían sido fariseos, pero llegaban a otro nivel. Ese nivel lo daba ¿qué? El dinero. Los saduceos no eran otra cosa más que fariseos con más dinerito. Ahora, miren lo curioso. Cuando nosotros hablamos del Sanedrín, yo estudiaba esta semana, la palabra, la raíz donde sale Sanedrín es la misma que hasta hoy día se usa como Senado. O sea que hoy también hay un Sanedrín en cada parte del mundo, entonces tienen un Senado, ¿no? Ese mismo es un Sanedrín. ¿Está formado por quiénes? Por políticos. Entonces, en aquel momento el Sanedrín eran más políticos que ¿qué? Más políticos que religión era lo que cuidaban. Sí, empezó bien, pero volvemos a lo mismo, todo se convirtió en mal. El Sanedrín
Sí, todo empezó a cambiar porque se formó con un punto bueno, un propósito bueno de ver que se cuidara la liturgia, que se cuidara la palabra, pero con el tiempo se fue mal. Entonces tenemos que el Sanedrín estaba formado por ellos, pero básicamente eran puros políticos. Ellos fueron los mismos que pidieron y que fueron a acusar al Señor ante Poncio Pilato y exigieron la muerte del mismo, ¿no? ¿Ven? O sea, sí tenían jerarquía y sí podían influir. Aunque ellos estaban subyugados por el pueblo romano, de todas maneras ellos iban y pedían al pueblo romano, accedían, porque eran ¿qué? Políticos. Como hoy en el Senado, o sea, ellos hablan y muchas cosas se cumplen y no se cumplen si ellos no quieren. Bueno, estos hombres los traen, los llevan y se enojan y dicen, les prohibimos, sigan hablando, ¿sí? Y los dejan salir. Pero entonces, sí, acabamos de ver ahí, todo esto, sabemos que vinieron, estuvieron por ahí, se dice que iban al pórtico de Salomón, ¿sí? Y ahí estaban ellos, seguían enseñando, y en el 17, dice entonces se levantó el sumo sacerdote, ¿se acuerdan que les dije? Dentro de estos había un sumo sacerdote que ya no era el sumo sacerdote que nosotros conocimos en el Antiguo Testamento. Aquel sumo sacerdote que realmente cumplía con todos los requisitos y que tenía el propósito de ir y estar detrás del lugar santísimo para ofrecer. Como ya no había un templo, como aquí ya, acuérdense que ya el templo había sido destruido, nada más ellos estaban ahí en un pedazo de muro, pero ellos seguían llamándose ¿qué? Sumos sacerdotes. Y entonces eso los hacía tener jerarquía. Y dice, y ya no era uno, ya eran varios. Ya lo vimos la semana pasada, que eran varios los sumos sacerdotes. Y dice que entonces ahí se levantó y todos los que con él estaban, dice, esto es la secta, me encanta esa palabra. Lucas ya en aquel momento no le llaman una secta, como muchas sectas hoy en día. Le llama secta, dice, a esos. Sí, secta de los saduceos, se llenaron de celos. O sea, ellos que hablaban de la palabra de Dios, hoy están cometiendo uno de los mandamientos del Señor. Celos, no codiciarás. Dice, esos son celos. Usted cela tener lo que otro. Se llenaron de celos. Ay, mira cómo la gente está con ellos. Mira cómo los aplauden. Mira cómo la gente los defiende. Claro. ¿Por qué? Porque estaban haciendo señales. Pero ellos querían que el protagonismo. Entonces dicen, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel. Lo curioso. Miren, a mí me encanta. Yo en la mañana le decía a mi esposa, ¿cómo Dios tiene sentido del humor? A mí me encanta. Usted ya me conoce, yo soy bromista de por sí, de naturaleza. El Señor, hermanos, tiene un humor. Miren, algo tenían los saduceos, que lo he repetido. Ellos no creían en la resurrección, lo digo hermano, por cierto. No creían en los ángeles. Y ellos creían en Dios, que Dios había creado todo, pero que ese Dios, como era tan supremo, no podía tener relación con el hombre, no podía interactuar. O sea, Dios hizo todo, nos creó a todos, pero no puede estar entre nosotros porque Él nos hizo. No sé si me explico. Eso es lo que los saduceos más argumentaban. Ahora bien, el Señor, hermanos, cuando el Señor Jesucristo es sepultado y hay una gran roca, ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes son los que están ahí dando testimonio de que el Señor no está? Dice que había dos hombres de vestiduras blancas. O sea, ¿cómo le llamamos a esos hombres? Ángeles. O sea que los saduceos no creían en los ángeles y son los que vinieron a ¿qué? A dar testimonio de que el Señor, ahora el Señor se vuelve a reír de ellos en su cara. Los pone en prisión y ¿qué dice ahí? ¿Quién vino a sacarlos? No, hermano, Dios lo ve y me río cada rato. De cómo el Señor estaba burlando de ellos, hacía carcajadas. ¿Esos que no creen en los ángeles? Pues ahí te va. A ver, Miguel, ve y sácame a estos hombres de ahí. Así es como trabaja nuestro Dios, hermanos. O sea, y viene, lo saca, ¿sí? Un escapatorio santificado ahí, un escape santificado, como usted le quiera llamar, ¿sí? Abriendo la noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, pero ahí está lo importante, en su rayo, en su Biblia. El Señor les dio libertad con un propósito, no de que fueran libres para que hicieran lo que quisieran, no para que vivieran una vida de libertinaje, para que fueran a qué. Y puestos en pie, ¿en dónde? En el templo. O sea, los apóstoles no tenían opción. Ellos no les dijo nada que lo voy a sacar de aquí de la cárcel y se me van, y van a ser libres, y hagan lo que quieran. Primera enseñanza, usted el Señor le rescató, le hizo salvo, le hizo su hijo con un propósito, no de ser libre para vivir un libertinaje.
No para que usted viva en libertad y peque en libertad, que todo Señor me perdona. No, entonces usted no se ha convertido. Usted no puede decir, ay, voy a hacer esto que acabo, le pido a Dios perdón y me perdona. Yo dudaría entonces de que usted sea arrepentido de corazón, entonces también se podrá dudarlo. No, les hizo libres para con un propósito, que fueran al templo ¿a qué? A predicar. El Señor a ti te rescató del infierno, porque estabas ahí estábamos todos, nos hizo sus hijos con un propósito, ¿cuál? De ir también nosotros a predicar. No, pero a mí no me ha llamado a ir a predicar a otras naciones, que bueno, pues empieza aquí. No, es que a mí al contrario, a mí se me hizo un llamado, yo no predico aquí porque yo tengo un llamado para ir a predicar a China. Entonces empieza aquí en todos los bufetes chinos. Hay un puño chinitos ahí. Ya que conviertes a todo ahí, ya te vas para China. Entonces, a todos el Señor nos puso un propósito y nos dio libertad. ¿Para qué? Para vivir en libertad en el buen sentido, no para aplicar la libertad a un libertinaje, no para vivir una vida llena de libertinaje. Entonces, ¿y qué hacen los apóstoles? ¿Sí? Y anunciar al pueblo, ¿qué? Al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué vida? La vida que se vive en Cristo. O sea, ¿qué predico, pastor? ¿Qué voy y les digo? Muy sencillo. Las palabras de tu vida. ¿Y qué es mi vida? Pues la nueva vida en Cristo. Lo que ahora vives como hijo de Dios, lo que ahora estás experimentando como hijo de Dios, Antes eras hijo del diablo, porque así lo dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre hacéis. Pero ustedes, si han recibido a Cristo, somos hijos de Dios, somos una nueva criatura. Pues ve y predica de esta nueva vida en la cual el Señor te tiene. Esto es lo que tienes que predicar, igual que ellos. Ellos pues no callaban, no cesaban, no podían dejar de hablar de qué, de su nueva experiencia, de cómo el Espíritu Santo vino, entró en ellos, de cómo se sintieron diferentes, de cómo podían ellos sentirse ahora cuando el Espíritu Santo estaba en su pleno apogeo, con una plenitud total, y cómo hablaban con poder y de nuevo. Y ahora también podían saber cómo el Espíritu Santo les redarguía cuando ellos hacían algo mal. Era lo que ellos estaban testificando, predicando. Entonces usted vaya y predique lo mismo. Yo siempre lo repito, hermano. Usted no ocupa un doctorado para ir a predicar. Es que yo quiero predicar solamente a miles de personas. Empieza primero con los poquitos. El Señor dijo, ir a hacer discípulos. ¿A quiénes primero? ¿De muchos a poquitos o de poquitos a muchos? Primero en Jerusalén. O sea, ¿qué implica Jerusalén? Tu casa, tu círculo. Luego, Judea. Entonces mi familia, mis familiares, mis amigos. Y vas abriendo. Pero queremos ganar, ¿verdad? Entonces, y él dice ahí, habiendo oído esto, escuchaban al ángel, entraron de mañana en el templo y ¿qué hacían? Hermanos, esto subrayenlo, ellos obedecieron. Segundo tema, hermanos, yo les dije, primero fue la honestidad. Segundo tema, obediencia. Todo el capítulo 5 nos habla de dos temas, honestidad y obediencia. Obediencia. ¿Usted quiere demostrarle a Dios que lo ama? Obedezca. Usted no se lo diga cantando. Cantar es bien bonito. Yo le puedo aquí poner una como dicen aquí últimamente, en esos años, una atmósfera bonita, una atmósfera, donde usted le va a decir, te amo a Dios, muchas veces. Y va a sentir bien bonito. No, el Señor no quiere que nada más te emociones, no, el Señor quiere que se lo demuestres. ¿Y cómo se lo puedes demostrar? Diciéndole, o cómo le demuestras que le amas. Haciéndole, obedeciéndole. Esa es la mejor manera. Usted tiene a los niños y como niño papi, ¿qué quieres que haga por tu cumpleaños? Que te portes bien. Yo me acuerdo que les decía a los niños, chiquitos, aunque te portes bien, pues es más suficiente, mejor regalo no hay. O sea, sé obediente. Hermanos, es lo mismo. El Señor quiere obediencia de parte nuestra. Pero a veces nosotros queremos las bendiciones, queremos la unción, queremos la plenitud, queremos los milagros, pero no queremos nosotros dar lo que Él necesita. No lo que Él necesita, no necesita nada, lo que Él demanda. ¿Demanda qué? Obediencia. Entonces dice, ellos obedecieron, ¿se fueron a dónde? Al templo y enseñaban. En lo que esto pasó, dice, en tanto mientras esto pasaba por allá, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y vinieron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron le contaron todo muy bien. Los guardias en su lugar, muy paraditos, con su espada, todo muy bien. Abren la primera, la segunda, había 3, 4 puertas para llegar ahí a lo que era
el lugar donde estaban ellos. Y cuando entraron, ¿qué encontraron? Nada. Yo le decía a mi esposa, es que imagínate, o sea, como luego le digo, ¿cómo se llama? Le encanta el sentido del humor, ¿cómo? Habla primera, habla, buenos días, y los soldados, buenos días, pasa. Todo sin novedad, todo muy bien. ¿Alguien vino? Nadie vio, Señor. ¿Dónde están los custodios? Adentro, Señor, entren, vean, llévense. Y una entrada, otra entrada, y cuando llegan a la última, ¿qué encuentran? ¿Estos estaban jugando con nosotros o qué, estos soldados? Entonces se les pagó para que velen, para que estén aquí de guardias, y estaban, ¿qué? Pues estaban dormidos, ¿o qué pasó? Pero, y aunque se hubieran dormido, ¿cómo escaparon? ¿Cómo salieron? ¿Quién les abrió? ¿Y quién les abrió? Un ángel. ¿Y en qué creían? En todo menos en los ángeles. Vean, hermanos, que entonces, fueron traídos. Sí, todo está muy bien, la cárcel hemos hallado cerrada, todo, ¿sí? Y los guardas afuera, en pie, mas cuando abrimos, nadie estaba adentro. Cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, ¿no? Un montón de sacerdotes que había, ¿verdad? Y ninguno dudaban en qué vendría a parar aquello. Claro, ellos hermanos tenían miedo y dijeron, ¿qué va a parar todo esto? O sea, estos hombres, por más que les decimos, por más que les... Y no se caen. Nada. Antes de esto ya vimos, hermanos, en el capítulo 3 y 4 vimos que Juan, después en el capítulo 3 sanan a un paralítico, después lo llevan a la cárcel y también de ahí fueron sacados. Y ahora están aquí. Y dice, pues ¿en qué va a pasar? ¿En qué va a parar? O sea, estos no se callan. O sea, entre más les decimos, ¿qué? ¿A qué se deberá? A que el Espíritu Santo, hermano, nos da el poder. Mire, otra enseñanza. Yo no sé si a alguien de usted le ha pasado que cuando usted está dispuesto a hablar, va a venir más tropiezo, va a venir más quien venga y le diga, se ría de usted, lo señale, le va a costar a veces hasta el trabajo. Y usted a veces dice, híjole, creo que ya no sé si debo parar. Ni lo piensa. Porque es algo que el Espíritu Santo le pone en su corazón. Una fuerza, un carácter, una valentía de no parar, de seguir hablando. ¿Sí? Y esto es solamente ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo hace. Estos no podían parar, ellos siguen hablando y dicen, ¿qué irá a parar todo esto? ¿Sí? Mira, no se caen. Entonces miren lo que dice. Pero viniendo uno les dio la noticia, aquí los varones que pusiste en la cárcel, en el templo, enseñan al pueblo. Y entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Claro, ya sin violencia, ¿verdad? ¿Por qué? Tenían miedo ser apedreados por el pueblo. Ya el pueblo estaba con ellos. El pueblo básicamente estaban a favor de los apóstoles. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén ¿de qué? Hermanos, han pasado unos días y ya Jerusalén está llena ¿de qué? Del Evangelio. Pregunta, hermanos, obligatoria. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Y no hablo de cristiano de pertenecer a una iglesia o de que tú te llames cristiano, sino de que tú recuerdas que naciste de nuevo. No me lo digas, tú hazte en tu mente 10 años, 5 años, 5 meses. Ahora bien, de ahí para acá, ¿cuántas veces tú has ido? Y has dado testimonio, y has hablado. Porque dice ahí, ¿sí? Tenían temor de ser apedreados porque habían llenado de doctrina. Si tú ya tienes 5 años, ¿a cuánto tú has llenado en tu casa de doctrina? En tu casa la gente puede decir, realmente, mi hijo, sí, ha dado frutos de que nació de nuevo. Porque se siente, ha llenado aquí, se ve, tiene 15 años, en el trabajo, ha llenado de doctrina en el trabajo. Cuando estábamos en la iglesia popular, hermanos, en la religión popular, yo fui uno de los que cada sábado nos mandaban a la doctrina. Yo no sé quiénes de aquí les pasó lo mismo. Cada sábado nos mandaban a la doctrina. Y uno iba y aprendía y hasta memorizaba. Y ahora nos damos cuenta de que esa doctrina era una doctrina, porque la doctrina es enseñanza, una enseñanza que nada que ver con la Biblia, pero ahí estábamos. Pues nosotros hoy que conocemos y tenemos la sana, la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina, tenemos que ir, tenemos que llenar, así como los apóstoles lo hicieron, llenaron todo Jerusalén. Ahí vuelvo a repetir, obligadamente estamos llamados a ir y llenar con nuestra doctrina, no nuestra, pero con la doctrina del Señor Jesucristo,
nuestro círculo de trabajo, abrir un poquito más, nuestro círculo familiar. Y así ir esparciendo, pero hay que llenar de doctrina. Por eso le decía hace ratito, hoy en día no es que la gente sea más buena, y por eso ya no hay persecución. No hay persecución, no es por eso. No es porque la gente sea más buena, es porque la iglesia se ha callado, ha sido más mundana. Cada día nos hacemos más y nos callamos más y entonces no llenamos de doctrina. Y tenemos que llenar. Que la gente afuera sepa que eres cristiano, no porque lo dices y lo gritas, porque tu manera de vivir, de mirar. Hermano, es triste, yo he visto varones que pasa una mujer y la escanean. Un escane completito, ¿no? Y a veces se da cuenta que la están viendo. Y yo digo, qué triste, qué tristeza. Pero si eres hijo de Dios, si eres nacido de nuevo, ¿cómo ven que todas las hijas igual? Igual pasa con las mujeres. Pero si somos nacidos de nuevo, tenemos que andar en vida nueva, tenemos que andar en cosas diferentes y llenar de qué, con testimonio, con la doctrina del Señor donde estemos, que la gente sepa. No podemos callar. ¿Sí? Dice entonces ahí, y los que creían, dice, cuando los trajeron los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no mandamos strictamente que no se me hacen ese nombre, y ahora incluso nos quieren culpar. Claro que eran culpables, ¿verdad? Como también tú y yo fuimos culpables, porque el Señor murió por ti, por mí, por todos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, subrayen en rojo, por favor, eso, en su Biblia, o en anaranjado, en el color que traiga. ¿Qué dijo Pedro? Es necesario, no es una sugerencia. Pero no dice, sugerimos que obedezcamos primero. No es una sugerencia, es un mandato. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Exactamente. Es necesario obedecer a Dios. O sea, usted quiere complacer a Dios, es necesario que lo obedezca. Usted quiere las bendiciones de Dios, es necesario que lo obedezca. Usted quiere los milagros de Dios, es necesario que lo obedezca. Usted quiere un buen bienestar, es necesario que lo obedezca. O sea, usted quiere todo, lo que no quiere es obedecer. Es donde la porca torció el rabo. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero si usted quiere todo, pero no quiere obedecer. ¿Cómo? Eso no se pasa, eso no puede ser posible. O sea, Señor, yo quiero abundancia. Está bien, el Señor no está peleando con la abundancia. Puedes bendecir. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Para ti yo soy lo principal? A veces, hermano, a veces viene la gente y dice, pastor, porque a veces la gente del mundo tiene más cosas que nosotros y mejores casas, y nosotros no. Y yo le digo, ¿y usted está preparado para que el Señor le bendiga económicamente, grandemente? ¿Cómo? ¿Usted está preparado emocionalmente? A lo mejor sí, pero espiritualmente está preparado para que si el Señor le da más, usted sepa otorgarle siempre el lugar a Dios. Porque a veces el Señor empieza a nos da un poquito más y en vez de estar bien enfocados y seguir más alabando a Dios y agradeciéndolo, el mismo dinero, ¿qué pasa? Nos aleja de Dios. Entonces quiere decir que a veces yo cuidándote mejor no te doy mucho. ¿Por qué? Porque si te doy mucho te me vas a salir del huacal. No, mejor te doy poquito. ¿Para qué? Para que me sigas clamando. Qué triste llegar a ese punto, que el Señor diga, te doy a cuentagotas, porque si te doy más, te doy un chorro, te me vas. Pero el Señor no es que está peleado con darte. Hermanos, en la Biblia tenemos ejemplos de gente que fue rica, millonaria. Abraham era un millonario, un magnate en su momento. Y sin embargo, le daba la honra y la gloria. Jacob empezó sin nada y cuando regresó, ¿cómo regresó? Cargado de todo y hasta con 2 esposas. Eso no está bien, ¿no? Eso fue un tiempo, No vaya a tratar que regresar igual con 2 esposas. No me malinterprete. El pastor dijo, no. Pero el Señor, hermanos, Él no se pelea con el dinero. El dinero más es lo de menos. Él lo que quiere es obediencia. Por eso Pedro dice, es necesario. ¿Se acuerdan que acá, anteriormente en el capítulo 4, los apóstoles, estos fariseos y los saduceos también le dicen lo mismo? Ya cállense, no sigan. Y Pedro no quiere ser grosero, pero les dice de una manera muy sutil mismo y dice, ustedes que son los maestros de la ley, ustedes son los que saben la Biblia, juzguen. Es bueno primero obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Se acuerdan? Pedro ahí todavía como que se detiene un poquito, todavía como que el Espíritu Santo ahí
Aquí no, Pedro aquí dice, ya estuvo. O sea, ustedes son los maestros. Si me quieren decir a mí que ustedes son primero que Dios, pues entonces, ya, por eso me dice que no saben nada. Yo no voy a buscar primero a ti, le dice Pedro. Nosotros estamos bien de nuestro cerebro y espiritualmente estamos bien. Y sabemos que principalmente que se le tiene que obedecer hacia quién. A Dios. O sea, Pedro aquí se arma de valor y se lo dice en su cara, no se anda con los dedos. A veces, Señor, no es bueno que nos hable de frente y nos confronte así de fuerte. Pero a veces si alguien nos habla fuerte y nos confronta con nuestro pecado, a veces no nos gusta. Lo mismo le pasó a David, ¿se acuerdan? Por eso el Señor llevó al profeta Natán y tuvo que hablar bonito. Mira, había una ovejita que teníamos una sola ovejita. Pero a veces el Señor habla fuerte, nos tiene que hablar fuerte para sacarnos del pecado. Y aquí Pedro, hermano, usado por el Espíritu Santo, le dice, a ver, no. Es necesario, ¿sí? Obedecer primero, ¿qué? A Dios. Antes que a los hombres. Y quiero corregir algo también. No está diciendo Pedro que no podemos obedecer las autoridades. El Señor en Romanos 13 y en Tito nos habla de que el Señor ha puesto las autoridades. Te gusto no fueron puestas por Él. Que yo no quería que ese ni cristiano, decir que. Pero ya está ahí. Y si Dios lo permitió, por hoy vais. Entonces hoy lo que tienes que hacer es que sujetarte. Pero que no hay para los cristianos. Pues ora a Dios y confía en Dios y va a pasar lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque tú no dependes de un hombre, de un congreso, de un senado. Tú dependes de quién. Gloria a Dios. Es que ahora que no es que en mi país. Sí, pero tú no dependes de nadie, tú dependes de Dios. Y si Dios está contigo, te va a dar sabiduría y te va a dar salvación, te va a dar perdón, el sustento y te va a dar todo, aun cuando parece que no hay nada, te lo va a dar. ¿Por qué? Porque tú dependes de Dios. Entonces las autoridades sí fueron establecidas por Él y tenemos que sujetarnos a ellas. Ojo aquí. Pero cuando las autoridades te quieren obligar, es aquí donde sí podemos nosotros aplicar esto. Cuando la autoridad te quiere obligar a ti a no seguir a Dios o a no obedecer a Dios, ahí sí ya tú dices, no, primero está ¿qué? Dios. Yo no dudo que llegue un momento en que esta sociedad vaya a ser obligada hasta en cómo vivir, cómo comer, muy probablemente no sabes a dónde va a parar eso. Pero es ahí donde el Señor va a ver quiénes son sus hijos. ¿Quiénes van a ser dispuestos a decir, sí, como autoridad me lo dices, pero como hijo de Dios no está bien? Es lo que ha pasado, ¿no? O sea, el divorcio establecido. ¿Y establecido por quién? Por el hombre, pero en realidad el Señor lo estableció en su momento, si es que había un propósito, un motivo. Pero después el Señor Jesucristo dijo, pero esto sigue pasando por la dureza de ¿qué? De vuestro corazón. Hoy han hecho el aborto oficial. Entonces también nosotros, pues vayamos, porque ya es oficial. No, pues son las cosas que aquí aplican. Pero Él no te puede obligar. ¿Por qué? Porque sabemos que la voluntad de Dios es otra. Es que ya, ahora dejan el matrimonio entre los sexos, los mismos sexos. Y entonces usted está obligado a casar. No estoy obligado a casar, ¿no? Porque va en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. El plan perfecto. El matrimonio lo hizo el Señor, lo estableció en el huerto del Edén, no lo estableció la sociedad. Entonces no pueden cambiar ellos lo que el Señor estableció hace 6,000 años, que es más o menos lo que el Señor tiene, que estableció a Adán y a Eva en el huerto. No, es aquí donde entra, hermanos, ser sabios. Por eso Pedro dice, es necesario obedecer antes que a Dios, antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios sabe el futuro, porque Dios conoce tu corazón y porque Dios es el que te da todo. Y Él sabe, hermanos, el Señor conoce nuestro corazón, ¿sí o no? O sea, lo triste, hermanos, es que estos fariseos y estos saduceos también conocían. Digo, hermano, predicaba pero no aplicaba. ¿Me gustó? Sí, es cierto, ellos predicaban pero no aplicaban nada. Como hoy en día muchos cristianos saben mucho. ¿Cuánto aplicamos? Pastor, yo ya me aprendí el plan de salvación. Qué bueno. Ahora, ¿cuántas veces lo das por semana? ¿Cuántas veces lo estás llevando a cabo el plan de salvación? ¿A cuántas personas le has predicado? Es que no se trata nada más de agregar información. Usted puede tener una computadora la más rápida, con los más megas, con lo más RAM de memoria, grandísima, y no la aprendes.
Y si la aprende la usa para jugar, peor todavía, ¿no? Bueno, es el caso de muchos hoy en día. No, esa computadora está hecha y fabricada con mucha capacidad, ¿para qué? Para un buen ¿cómo se dice? Diseñador, un buen arquitecto, qué sé yo. La palabra, el conocimiento que tú adquieres aquí es para que lo practiques, no para que te llenes nada más. Bueno, sigamos. Dice entonces, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matar. Vean, subrayo, otro pecado de ellos mismos. ¿Querían qué? Matarlos. Ellos conocen los 10 mandamientos, y dentro de los 10 mandamientos hay uno que dice, ¿no qué? No matarás. Y ellos en su corazón, ¿qué querían hacer? Vean, hermanos, los fariseos, ¿cuántas veces ustedes no? Yo conocí una muchacha que dice, ay, es que me dejó el novio y no como, y no quería comer, y no quería, ay, me quiero morir. Le dije, no, mentira, tú lo que quieres es matarlo si pudieras, pero el novio. Y se quedó calladita. Le leí el pensamiento. No, que lo que te quieres morir, lo que quieres matarlo, más porque no puedes, porque ya no está aquí el novio, porque si no lo matabas, ¿qué? Además, estos querían matarlos, ¿por qué? Pues ya no puede ser, dice ellos, que levantándose, se querían matarlo, triste, ¿verdad? Pero entonces dice, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel. Nosotros sabemos quién fue Gamaliel, ¿no? A grandes rasgos, ¿quién fue Gamaliel? No. Miren, yo estaba bien. En su momento, hermanos, después de esto, bueno, ya para él era un reconocidísimo, un erudito, ¿sí? De la palabra, Gamaliel. Pero llegó al punto en que incluso hasta hoy día en la religión judía, hablar de Gamaliel no le dicen rabí, que rabí significa ¿qué? Maestro. Ahí dicen rabá, que significa ¿dónde está rabí? Que significa maestro de maestros. Vean a qué punto llegó Gamaliel. O sea, era muy bueno. Y yo ahora, a lo mejor, híjole, voy a veces, ya ven que a mí me gusta, ya me dijeron la otra vez que acabé con la Navidad, acabé con los Santos Reyes, con un montón de cosas yo, hoy les voy a acabar un poquito también con Gamaliel, porque hasta aquí miren lo que dice Gamaliel. Dice, entonces levantando su nombre, llamado Gamaliel, doctor de la ley, wow, doctor, venerado de todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer con respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A ese subió un número como de 400, pero él fue muerto y todos los que lo decían fueron dispersados. Él toca el tema de la obediencia también. ¿Qué más dice? Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. También pareció él y todos los demás que fueron dispersados. Hasta aquí yo leo y yo digo, wow, ese Gamaliel está con los apóstoles, ¿sí o no? Pero si era fariseo no estaba con los apóstoles, ¿no? ¿Sí o no? No, vean, él está hablando, sí, claro, Dios lo usó ahí de manera de apaciguar un poquito lo que querían matarlo. Pero Gamaliel lo que está proponiendo, hermanos, es de que el concilio en sí no se divida. Porque ya entre ellos ya estaban teniendo problemas, ¿se acuerdan? Los fariseos eran un grupo, los saduceos eran otros. Ahí tenían que a fuerzas estar de acuerdo, porque era el Senado, era el concilio. Pero si ellos no estaban de acuerdo tampoco, entonces había una división, y al haber una división no había ¿qué? No había concilio. Entonces a fuerzas ellos tienen que estar de acuerdo. Él lo que está haciendo es, está como de mediador para que tú y nosotros estén a gusto, y a la vez, sí, hace algo sabio, dice, bueno, este se levantó, y aquel, no pasó nada. Después vino otro, se levantó, y pasó un tiempito, y tampoco pasa nada. Hay que ver, hay que darle tiempo. Y si es de Dios, no va a quedar ahí. Y uno dijera, wow, muy sabio, que él estaba con Dios. No, hermanos. La historia, vaya y busque la historia con historiadores extrabíblicos que no están aquí. Y la historia no dice que Gamaliel un día recibió a Cristo. Él siguió siendo judío. Entonces dije, hijo, les voy a tener que. Oigan, ya me conocen. A mí no se anda con engaños. Usted sigue venerando. También nosotros veneramos a Gamaliel. No, Gamaliel fue bueno, un doctor de la ley. E incluso estudió a Pablo. Y ese Pablo, hermano, tremendo Pablo. Sin Gamaliel no tuviéramos un Pablo. Pero todo es con un propósito de quién? De Dios. Dios usó a este hombre hasta aquí. ¿Para qué? Para que cesaran un poquito y no los mataran. Y al mismo tiempo que los dejaran tranquilos, al menos por un tiempo. Vamos a ver que no lo dejaran mucho tiempo. Pero Gamaliel, hermano, usado por el Señor, viene y les dice, dejémonos. Otra enseñanza.
Si es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, hermanos, ¿cuántos de ustedes no les ha tocado ver iglesias que se levantan como la espuma? Ministerios que se levantan y después de un tiempo, unos años, ¿qué pasa? Porque lo que no es de Dios no permanece. Yo les dije hace un ratito en los anuncios, ¿esta iglesia va a cumplir cuántos años? Y sigue aquí, quiere decir que entonces eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lo que es de Dios, ¿qué? Permanece. Así nomás hay un miembro, va a permanecer si es que la voluntad de Dios está aquí. Y si es que ese miembro busca a Dios de corazón, ¿sí? El día que no haya ni uno que busque a Dios de corazón, que nomás viene por cumplir, pues entonces ya no va a estar la presencia del Señor. Los judíos van al muro de los lamentos como si estuviera el Señor ahí. Ni el templo, ni el sacrificio donde se hacía, ni el Señor está ahí. No porque quiere. Salud. Pero ellos van y ahí están y dejan su papelito. Y otro llega, ay, no está, ya se lo llevó el Señor. No, se lo llevó el que limpia. Porque cada día pasa y quieren quitarlos y otra van y llenan. Pero ellos van buscando a Dios, buscando a Jehová. Jehová no está ahí. Jehová, ¿desde cuándo se fue de ahí? ¿Por qué? Porque el Señor no está donde tú piensas que está. El Señor está en el cielo, en su trono. Y esto es lo que, hermanos, ellos, ¿sí? Les está diciendo a Gamaliel, usando el Señor a Gamaliel, le dice, miren, déjenme decirles, en pocas palabras, ustedes aunque se opongan, como esto es de parte mía, no lo van a poder parar. Esto va a seguir. Y va a seguir, y va a seguir. Y amén, sigue siguiendo. Ellos llenaron en un momentito, en una cuestión de meses, todo Jerusalén, y después llegó Pablo, y entonces se expandió el Evangelio en todo Asia, y de Asia, hermanos, se vino, y llegó a Europa, y de Europa llegó aquí, ¿sí o no? Traído por los anglosajones, el Evangelio. Y de aquí, ¡pum!, ¿se fue para dónde? Todo Sudamérica. ¡Wow! Vamos, qué rápido, somos en un ratito y llenamos todo. No, nosotros no hicimos nada, el Señor se ha encargado de llenar todo. Por eso le estaba diciendo ahí, no lo van a poder parar. Lo que es de Dios no se puede detener. Sí, vamos a encontrar oposición. A veces, hermanos, va a haber momentos en que a lo mejor la oposición va ganando, Satanás sigue trabajando y viene una división o una separación y se van algunos. No vivimos aquí hace apenas, no mucho. Pero cuando eso pasa es porque el Señor depura lo que no está acorde a esta visión de esta iglesia. Cada iglesia tiene su visión. Y yo siempre lo repito, cuando hay una iglesia que tiene más de una visión, ¿cómo se llama? División. Porque entonces si hay unos con una visión, otros con otra. Pues estamos divididos por dos visiones. Pero cuando todos estamos con la misma visión, el Señor está ahí. Por eso el Señor, donde están dos o tres congregados en mi nombre, está hablando de qué. Sí, de que todos estuvieran de acuerdo en algo. Cuando estamos todos de acuerdo en algo, el Señor viene y bendice, amén. Es lo que el Señor, hermano, está haciendo. Está diciendo, lo que es el Señor va a estar y va a permanecer. Lo que no, durará 100 años, 40 años, 20 años. ¿Y qué va a pasar después? Hoy día, hermano. Hoy día. Aparentemente hay todo, pero a la vez no hay nada. Hay en Jerusalén, ¿qué hay? No hay nada. ¿Por qué? Porque hasta hoy día no le reconocieron, el pueblo no reconoció al Señor Jesucristo como lo que Él era, el Dios hecho carne. ¿En quién? En el cuerpo de nuestro Jesucristo. Vean. Entonces, es lo mismo, ¿sí? El tema, ¿cuál es el tema? Obediencia. Gamaliel está diciendo, tienen que obedecer. Él mismo tocó el tema. Sí, los que le obedecieron se desaparecieron. Pero ahí fue donde vino lo hermoso. Estos que obedecieron al Señor, estos no desaparecieron. Intentaron desaparecerlos y pensaron que al desaparecer a los apóstoles iba a desaparecer toda esa enseñanza, toda esa doctrina. No, hermanos, el Señor se encargó de que siguiera. Yo estaba bien buscando y me encontré aquí datos extrabíblicos. Siempre me gusta decir eso porque no están ahí. Usted no puede confirmar que realmente todos estos murieron como lo dicen. Pero, por ejemplo, Mateo fue decapitado con una espada. Es lo que cuenta la historia. Marcos, quien escribió después el Evangelio de Marcos, o Juan Marcos, sobrino de Bernabé, murió en Alejandría después de ser arrastrado por las calles de la ciudad. Es lo que cuenta la historia. Lucas, quien escribió Hechos y el Evangelio de Lucas, fue ahorcado en un árbol de olivos en Grecia.
Juan tuvo una muerte natural, es el único que murió naturalito, ¿se acuerdan? El apóstol Juan. El único que llegó de viejo y murió viejo. ¿Se acuerdan aquel que venía y se acostaba con el Señor y Pedro ya dijo, ay, ¿y este qué? ¿A ti qué te interesa? Si yo lo quiero dejar aquí hasta que yo regrese, Dios sabrá, mire. ¿Qué les digo? Que el Señor es... Pero bueno, el Señor. Pedro, crucificado de cabeza en Roma. Porque él dijo, si me van a crucificar, no quiero que me crucifiquen como mi Señor, no soy digno de morir como él. ¡Wow! Jacobo, ¿se acuerdan Jacobo, hermano de Juan? Pescadores, dice, él fue decapitado en Jerusalén. Todavía, de hecho, en Hechos lo vimos. Cuando estábamos estudiando. Bueno, los que estamos en el estudio los miércoles, de aquí allá vamos más avanzados. Les invitamos, hermanos, por cierto, a un comercial, para que vean. A un comercial, ¿verdad? Les invitamos a que vengan los miércoles de aquí. Hermoso estudio, vamos más avanzados. Él es hechos, pero más avanzaditos. Usted viene y se lleva lo mejor. Felipe, ¿qué fue? Ahorcado. Felipe fue uno de los que se nombraron diáconos, ¿se acuerdan? Cuando vinieron y tenemos problemas y ocupamos más que nos ayuden a servir, nombraron ahí a Felipe, Esteban, ¿se acuerdan todos ellos? Bueno, este Felipe fue ahorcado. Bartolomeo, otro de los que, los apóstoles, fue azotado y golpeado hasta la muerte. Andrés fue crucificado y predicó lo más fuerte que pudo hablar a sus perseguidores hasta que murió, ¿sí? Judas fue matado con las saetas de un verdugo. Matías, ¿se acuerdan de aquel Matías? Al que lo nombraron como sucesor de Judas. Fue apedreado y después decapitado. Pablo, ya sabemos, decapitado ¿en dónde? En Roma. Esa es la historia, hermanos. Jacobo, el otro Jacobo, ¿se acuerdan? El otro Jacobo, hermanos, el menor, fue tirado de un lugar alto y después arrastrado. El hermano del Señor Jesucristo. El que yo siempre digo, mi psicólogo. Hermanos, con eso quiero finalizar. Ellos supieron lo que era lo que Pedro dijo. Obedecer es más importante que cualquier cosa. Ellos obedecieron, aunque les costó ¿qué? La vida. Si a nosotros nos dijeran, cállate o te quito la vida, yo creo que la mayoría diría, me callo. Que acabo Dios en mi interior sabe que yo no soy la mano. Sabe que yo por él, no por nada, no dar la vida. Ellos sí lo hicieron. Ellos sí lo hicieron más. Ellos, por eso decía, eso es lo que cuenta la historia. La Biblia no nos lo dice. Pero sí nos dice el propósito por el cual Dios quiere que tú vivas. ¿Y eso es para qué? Para obedecer. Hermanos, Él nos dio el más hermoso ejemplo de obediencia. Él obedeció a su padre. Estando en el trono, Él obedeció a su padre, dejó el trono, vino, se hizo hombre, se hizo como tú y como yo, cuando no tenía por qué hacerlo. Era Dios. Para Él era más fácil, hermanos, haber hecho otra humanidad, haber hecho otra creación. ¿Qué le costó trabajo? Hágase y se hace. A Judas, a Lázaro, después de 4 días, lo volvió a formar, todo lo que ya estaba putrefacto, y lo volvió a formar y lo sacó caminando. O sea, el Señor era más fácil, pero Él en obediencia vino, murió por ti y por mí. Yo digo, hermanos, si Él nos dio el más grande y hermoso y sublime ejemplo de obediencia, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? Yo les dije jugando, ya saben cómo soy, les dije, yo desde que salí de casa de mi esposa, hoy el culto va a estar bajito. ¿Y en serio? Sí. ¿Por qué siempre lo digo? Porque nomás está nublado y parece que nosotros somos como los Tesla. Si no hay sol, no camino. No hay sol, no, pues damos el culo, no voy para la iglesia porque está nublado. ¿No? Y se está lloviendo peor. Pero cuando está ensoleado, no, tampoco. Ahí a veces que buscamos, ¿verdad? Qué triste. Pero hermano, obedecer en esto, la obediencia, ¿usted qué obedecer? Eso incluye venir todos los domingos. No dejando, Hebreos 10:25, no dejando de qué? Dígamelo en otro, no me lo diga como dice el versículo, dígamelo en otras palabras. Hebreos 10:25. ¿No qué? No dejando de venir los domingos. No dejando de venir un miércoles, pues. Eso es no dejando de congregarse. Hermanos, es obediencia. Tema principal les dije, honestidad y obediencia. Hermanos, si usted es honesto con Dios y a la vez si usted es obediente, ¡wow! Usted tiene los 2 más grandes requisitos para que Dios esté con usted. Pero manda la mano. Usted puede decir, bueno, soy muy obediente, pero no soy honesto. Pues, ¿de qué sirve?
Yo soy bien obediente, yo estoy ahí todo lo conmigo. Sí, pero por allá hacen sus checuras, de sus tranzas, se roban. Pues Dios no quiere eso. O tiene el otro lado, usted es muy honesto, tan honesto, que usted prefiere quedarse en casa. Y no quiere venir, porque es honesto. ¿Por qué no viene? Porque no quise quedar. Bueno, pues quédese pues. Porque no tuve ganas de, pues no venga, pues no tenga ganas. Cuando venga el Señor y le dice, Señor, no me quiero ir. Pues no va a poder decirle, ¿se va a tener que ir? No, o se va a tener que quedar. Ahora me quiero ir. No, pues no te vas. En fin. Hermanos, capítulo 5. Nunca se le olvide. Honestidad y obediencia. Dos cosas que el Señor demanda, estoy de ti y de mí. Amén. Vamos a ponernos de pie.